Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos Ballesta. Bienvenidos a otro episodio de las crónicas calidoscópicas presentadas por revistaladosis.com. Como siempre, muchas gracias por el apoyo dado al canal y a mi trabajo en particular. Con cada nuevo episodio vamos creciendo. Vamos a hacer un episodio especialísimo, un reto personal, los 50 discos, álbumes dobles imprescindibles, y hemos acotado el término entre los años 60, 70 y 80. Acompáñenme. Durante la etapa dorada, digamos, del formato vinilo, hubo una serie de artistas que se arriesgaron a publicar discos que fueran más allá de el formato ampliamente conocido de lado A, lado B, que daba forma a un disco, a un vinilo, como muchos llamaron durante mucho tiempo, un acetato. A partir de cierto momento, pudiéramos ubicar a mitad de la década de los años 60, la industria discográfica y la industria musical en general comenzó a cambiar de manera muy pronunciada en muchos aspectos. Y entre ellos estuvo el de el empaque y la presentación y el contenido de los discos, que durante las décadas previas e incluso el primer lustro de los años 60 se circunscribió a discos bastante cortos con presentaciones también bastante simples. Pero en 1966 fueron editados dos álbumes dobles históricos que fueron, por un lado, Blonde on Blonde de Bob Dylan, cuando ya Bob Dylan era una celebridad y se había convertido en uno de los voceros de su generación y se había electrificado el año previo. Y Blonde on Blonde permanece como una de las grandes joyas de su discografía. Pero ese mismo año, 1966, debutaba uno de los músicos más particulares que haya existido, Frank Zappa, con su agrupación The Mothers of Invention. Ese primer disco fue Freak Out, uno de los discos que pudiéramos considerar iniciador del periodo psicodélico durante esa segunda mitad de los años 60. Pero las Madres de la Invención también publicaron 3 años después otro discazo tremendo con nuevas influencias agregadas, que fue Uncle Meat, 1969. La canción de autor ya había demostrado que podía ampliar el rango de un disco sencillo con Blonde on Blonde de Bob Dylan. Por lo tanto, Donovan, el cantautor escocés, quien en un principio había sido comparado a Dylan, publicó una de sus obras maestras, A Gift from a Flower to a Garden, un disco con mucha literatura infantil, elementos de eso que se dio en llamar el revival folk, que no era otra cosa que el rescate de la tradición folk, pero actualizada con elementos ligados con la psicodelia, el rock, el jazz, en fin. Bien, Dos hitos discográficos se produjeron en 1968. Por un lado, el famosísimo álbum blanco de los Beatles,
conocido así como el White Album o álbum blanco, pero en realidad su nombre verdadero es The Beatles, un disco en el cual los 4 músicos y el productor George Martin aportaron una serie de composiciones, muchísimas composiciones, muchas de las cuales concebidas de manera individual e incluso grabadas a veces también de manera individual. George Martin tuvo que multiplicarse, pero ese disco es un auténtico tour de force. Y ese año se publicó el último disco en vida de Jimi Hendrix, el tercero de la Jimi Hendrix Experience, que fue Electric Ladyland. Todo lo que vino después no llegó a editarse oficialmente hasta después de la muerte de Jimi Hendrix. Una tradición que se inauguró con el disco Wheels of Fire de Cream, el super trío Cream de Ginger Baker, Jack Bruce y Eric Clapton, fue la de publicar un doble álbum con material en estudio y material en directo. Y vamos a incluir un par de discos, quizá 3 en esta lista, en esas condiciones porque son sumamente importantes, sobre todo por el lado, o digamos el primer disco de canciones en estudio. Eso fue en 1968, porque al año siguiente Pink Floyd publicó Ummagumma, su trabajo probablemente más experimental, con un disco en estudio en el cual los temas fueron aportados por cada uno de los músicos por separado. Pero también hay un disco en vivo que es sumamente importante porque está compuesto por canciones de aquella primera etapa, incluso algunas de la época de Syd Barrett, pero totalmente cambiadas, con lo cual Ummagumma es una adición a la discografía de Pink Floyd, publicado en 1969, realmente fantástico. Y realmente Pink Floyd tardaría otros 10 años para publicar un segundo disco doble, que fue The Wall, uno de sus trabajos más celebrados, una obra conceptual que no tenía mucho que ver en su sonido con lo hecho en Ummagumma, pero que en todo caso forma parte de una evolución en el sonido de Pink Floyd. Ese es otro disco esencial, sin duda alguna. Voy a mencionar a continuación a una agrupación que rompió moldes en cuanto a la publicación de álbumes dobles, que es Chicago. Entre el año 69 y el año 74, Chicago tuvo una frenética actividad y una inspiración tan brutal que fue capaz de publicar 4 álbumes dobles. El primero de ellos, el debut, no es común tampoco que un grupo debute con un álbum doble, Chicago Transit Authority, 1969. Al año siguiente, 1970, publicó Chicago 2. En 1971 publicó Chicago 3. Y luego, en 1974, Chicago 8. Todos discos esenciales que por ello están en este listado de 50. 1970, la agrupación Derek and the Dominos, una de las varias agrupaciones en las cuales participó Eric Clapton antes de comenzar su carrera solista, que fueron The Yardbirds, Cream, Blind Faith, Derek and the Dominos. También en Delaney and Bonnie tocó. En fin, ese disco doble es histórico también. Laila and Other Assorted Love Songs, donde aparece la famosa canción Laila. Bien, en 1970,
Hubo dos discos de jazz fusión que son históricos. Por un lado, Miles Davis con Beaches Brew, una especie de escuela, un disco en el cual tocaron una serie de músicos legendarios que luego, inmediatamente después, formaron sus propias agrupaciones como John McLaughlin, Chick Corea, por ejemplo, Al Di Meola, Wayne Shorter, Joe Zawinul. Es un disco increíble, con mucho de improvisación y una banda que comenzaba a dejar entrever la influencia de Miles Davis, que había comenzado más en la onda psicodélica con influencias de Mothers of Invention, fue The Soft Machine, que publicó su tercer álbum, Third, el último en el cual aparece la voz de Robert Wyatt, uno de sus fundadores, baterista y vocalista. Bien, en 1970 se produjo probablemente el gran hito de la historia de los Beatles post-ruptura. Considero el mejor álbum de los Beatles en solitario. Hay varios que son brutales, pero All Things Must Pass de George Harrison, que es un disco triple compuesto por dos LPs de canciones propiamente y un tercero de jammings y descargas, improvisaciones. Es un disco que demuestra que el álbum blanco pudo haber sido un disco triple, ya que buena parte de las canciones forman parte de lo que George Harrison aportó, pero casi todo lo aportado quedó desechado por Lennon y McCartney y por lo tanto tuvo material de sobra para realizar esta joya inmortal. Bien, otro artista, músico polifacético, multiinstrumentista, compositor y también productor, que tiene dos álbumes dobles imprescindibles es Todd Rundgren. El primero de los discos lo publicó en 1972 con el nombre de Something Anything. Y el segundo 2 años después, en 1974, con el nombre de Todd, que es su nombre. Bien, el único álbum doble que en ese periodo, repito, que va de los años 60 a los 80, publicaron los Rolling Stones, porque luego en los 90 otros discos son, pero ya en la época del disco compacto, que es otra historia y que la forma de concebir era diferente a la época del vinilo, los Rolling Stones publicaron el que es considerado su obra cumbre, Exile on Main Street, grabado principalmente en el sur de Francia, en esa especie de exilio que tuvieron los Stones huyéndole a los impuestos. Es un disco joya absoluta, sin duda alguna. Bien, hay una banda británica, no la única, en la historia del rock, que publicó más de un disco doble. Y en este caso los dos álbumes publicados por The Who son álbumes conceptuales. El primero de ellos se publicó en 1969 con el nombre de Tommy, que luego fue llevada al cine como ópera rock. Y el segundo de ellos, Quadrophenia, que también fue llevada al cine. Esos dos discos son esenciales no solamente en la discografía de The Who, sino en la historia de los álbumes conceptuales dentro del rock, y en este caso, en el especial que nos ocupa, como dobles álbumes. Bien, vamos a mencionar varios discos ligados con la escena alemana. Por un lado Krautrock, por el otro la música electrónica, la Kosmische Musik. En 1971 la banda Can
por supuesto, banda de cabecera para mí, publicó Tago Mago, un trabajo realmente aventurado y arriesgado, con la formación clásica de quinteto, todos fallecidos menos Irving Schmidt, Holger Sukei, Jackie Livesay, Michael Caroli y Damo Suzuki, todos han fallecido. Bien, una de las bandas fundamentales de la psicodelia alemana y del krautrock fue Amon Düül II. Y voy a escoger un disco, el segundo de los álbumes dobles que publicó Amon Düül II, que es Tanz der Lemminge. Tanz der Lemminge, 1971, una joya de la psicodelia. Bien, Tangerine Dream, 1972, probablemente la obra maestra de la Kosmische Musik, de la música electrónica cósmica, que es Zeit. Un tema por cada lado del disco. Era en ese momento el tercer álbum publicado en aquel momento con el pequeño sello independiente Oído. Bien, Klaus Schulze, otro de los maestros de la escuela de Berlín junto a Tangerine Dream, publicó en los años 70 2 álbumes dobles. Primero fue Cyborg, que era el segundo de su discografía en 1973. También un disco planeador, volador. Y luego el ambicioso X en 1978, inspirado en diversos personajes de la cultura alemana a través de los siglos. Trabajos muy recomendables. Una de las bandas fundamentales del rock alemán, Grabschnitt, publicó en 1974 su segundo disco, que fue doble, Ballermann. Y ahí apareció por primera vez la suite Solar Music, que sería una constante en sus presentaciones en directo y que arrojó uno de los álbumes en vivo más increíbles de la historia. Eso será otra crónica. Como también en otra crónica hablaremos de cuando el formato disco compacto, CD o CD se impuso, cómo se concebía lo que antes era un álbum doble. Fue distinto totalmente. Bien, en Francia, una agrupación realmente increíble que mezcló música electrónica con rock progresivo, en 1975 publicó un doble álbum muy arriesgado también llamado Third. It's Always Rock and Roll. Me refiero a Helldom. Una banda increíble. No tan conocida, pero increíble. Seguimos en Europa y nos vamos adentrando al rock progresivo. 1972, la gran banda holandesa o neerlandesa Focus publicó Focus 3. Trabajo intenso con una composición, casi un jamming improvisada llamada Anonymous 2, que se lleva bastante del segundo álbum. Este disco es fantástico. Bien, el punto de inicio para el gran compositor griego que pronto después de este disco junto a Aphrodite Child, que fue la banda que colideró desde finales de los 60, en 1972 publicó la obra maestra 666. Murió el grupo, de hecho ya casi había muerto porque ese es un disco casi de Vangelis, una obra increíble que mezclaba rock progresivo con elementos folk y griegos y mucho ambiente cinematográfico, con una pieza cantada por la actriz y cantante Irene Papas, magnífica. Y eso fue en 1972. Luego se publicaría en el 73 un disco que
es bastante discutido por los seguidores de Yes. Es un trabajo tremendo que es Tales from Topographic Oceans, con ese arte de carátula también tremendo de Roger Dean, que significó la salida de Rick Wakeman, un poco descontento con la grandilocuencia y los textos un tanto inentendibles de John Anderson. Historias realmente fantásticas, oníricas. En fin, Tales from Topographic Oceans, que además fue el primer disco en estudio donde tocó Alan White, el baterista, sustituyendo a Bill Bruford. En 1974 se publicó el grandioso The Lamb Lies Down on Broadway, último de Genesis con Peter Gabriel, y que un año después, en septiembre de 2025, o 51 años después, me refiero, finalmente ha recibido un tratamiento especial en esa reedición. Bien, en España cerraba su trayectoria una agrupación que a finales de los 60 fue muy importante, Canarios. Pero ese disco publicado en el 74, doble por supuesto, inspirado en las 4 estaciones de Vivaldi, disco llamado Ciclos, no tenía absolutamente nada que ver con el sonido soul, funk y rock de toda la etapa previa. Fue El canto del cisne para Canarios, pero es una obra magnífica. Bien, voy a mencionar otro disco que tiene una connotación especial porque yo considero que fue realmente el último disco rescatable, aunque ya no era igual que todo lo previo, de Emerson, Lake and Palmer, que después de un silencio y también de una desgracia, porque a Keith Emerson se le quemó su casa y buena parte de su colección de teclados, en 1977 se publicó Works 1, un disco con aportes individuales de cada uno de ellos, de Keith Emerson, de Greg Lake y de Carl Palmer, y canciones, digamos, trabajadas entre los 4. También trabajo orquestal. En fin, es un disco interesante. No podía quedar fuera de esta lista a pesar de que tiene sus detractores. Bien, Elton John, dentro de su histórica seguidilla de discos que lo encumbraron y lo lanzaron a la estratosfera, publicó una de sus obras maestras, Goodbye Yellow Brick Road, en el año 1974. Disco increíble. Y Led Zeppelin en 1975 publicó su único álbum doble, Physical Graffiti, estableciendo también una especie de bisagra entre la primera y esencial parte de su carrera y la segunda, quizá ya no tan notable. Bien, ahora que se retira Jeff Lynne, el gran Jeff Lynne, uno de los grandes compositores británicos de todos los tiempos, también productor, artífice de las antologías de los Beatles. Electric Light Orchestra publicó en 1977 una obra fundamental llamada Out of the Blue. Increíble disco que además en su versión original venía con una presentación increíble como una nave espacial. Y el inquieto, joven y ambicioso Mike Oldfield publicó en el 78 su doble álbum Incantation, cerrando así esa etapa de obras con composiciones largas, lado A, lado B, en este caso A, B, C y D, 4 lados. Incantation, con la incorporación magistral de Pierre Morlaine, Benoit Morlaine en las percusiones, vibráfonos y marimbas.
Finalizando la década de los 70, Fleetwood Mac, ya con la formación más exitosa que incluía a Lindsey Buckingham y Stevie Nicks, publicó su exitosísimo Tusk, 1979, y London Calling fue el tercer álbum de The Clash, que fue como una especie de salto cuántico, mezclando de todo: punk, rockabilly, reggae, jazz. Un disco increíble, uno de los trabajos que yo más he escuchado a lo largo de mi vida. Cerraba la década de los 70, realmente su impacto real fue en los 80. Y empezando la década, The Clash publicó Sandinista, un disco que era triple. Lo metemos en esta lista igual que el de George Harrison porque hay pocos álbumes en estudio triples. Hay muchos en directo, pero no en estudio. Por lo tanto, Sandinista merece estar en esta lista. Y en ese año 80, Bruce Springsteen publicó The River, un trabajo que lo metía de lleno en esa exitosa década para él. Trabajo además en el cual él despliega todo su poderío. Y así entramos en los 80, una década en la cual todavía la mayoría de los artistas e incluso los sellos discográficos pensaban en formato LP, a pesar de que a mitad de aquella década se introdujo comercialmente el disco compacto. Pero no sería hasta los 90 cuando terminaron de switchar el pensamiento y concebir los discos de manera distinta. Por lo tanto, vamos a empezar con una agrupación que publicó en los 80 dos álbumes esenciales. La banda va a recibir un episodio especial dentro de poco, una crónica especial. Es XTC o XTC. En 1982 publicó English Settlement, una joya de la New Wave y del post-punk. Ese disco significó el fin de las giras, porque Andy Partridge sufrió un colapso nervioso apenas comenzando esa gira, que por cierto fue la que siguió a la gira del disco Black Sea, que llevó a XTC a muchos países distintos a los que había visitado en sus inicios. Llegaron a Sudamérica, tocaron en el Poliedro de Caracas. En fin, Oranges and Lemons en 1989, ya con la banda dedicada a crear solo en estudio, como pasó con los Beatles, publicaron esta joya de la psicodelia pop. Y voy a mencionar el único disco de los 90 que también es de XTC, que fue concebido con las formas previas del LP y que fue el último con el sello Virgin, lo cual trajo luego un largo silencio, que es Nonsuch. Es el sucesor de Oranges and Lemons y es otra joya absoluta. Bien, en 1985 el gran músico para mí de cabecera, David Sylvian, publicó lo que en ese momento era su segundo álbum en solitario, Gone to Earth. Ese es uno de los discos, de los varios que he ido mencionando, que tiene una crónica, otro episodio dedicado solo a él. Gone to Earth, compuesto por un disco de canciones y un segundo disco instrumental, con invitados de lujo, entre ellos Robert Fripp, John Hazel, en fin, su hermano Steve Jansen, por ejemplo, Ryuichi Sakamoto. Y en 1986 un proyecto especialísimo llamado This Mortal Coil, fundado por el cabecilla, el fundador del sello independiente 4AD, Ivo Vats Russell, publicó
su segundo álbum. Solo editó 3. Probablemente le dediquemos a ese proyecto también un episodio de estas crónicas. Filigree and Shadow. Un trabajo exquisito donde participa una serie de músicos ligados con el sello 4AD que hay que escuchar en momentos especiales de nuestras vidas. This Mortal Coil, Filigree and Shadow, 1986. Bien, el segundo álbum en solitario de Sting, el bajista ultra conocido por su etapa con The Police, Nothing Like the Sun, ya forma parte de esa primera tanda de discos que cabían en un solo CD, pero en realidad eran un álbum doble. Ese trabajo es uno de los mejores de Sting, sin duda alguna, y se publicó en 1987, el mismo año en el cual The Cure publicó Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, una de sus obras maestras, uno de los discos más consentidos por los fans, año en el cual también se publicó Children of God, el disco de Swans que significó el punto de inflexión entre la primera etapa radical y salvaje, indómita, y lo que vendría después, una etapa también muy intensa, pero con formas musicales menos abrasivas. Children of God, de hecho, podría incluir aquí, como hice con Non-Such de XTC, el disco White Light from the Mouth of Infinity, que se publicó en 1992, que en CD también era un solo CD, pero era un álbum doble, y es otra joya absoluta de Swans. Bien, seguimos en el año 1987 porque el músico polifacético Prince publicaba el que fue su segundo álbum doble. El primero había sido 1999, pero es este disco el que a mí más me gusta probablemente de la discografía de Prince, porque tiene de todo un poco, con esa mezcla de funk con pop sintetizado muy ochentero. Ese disco lleva por nombre Sign of the Times. Bien, ya estamos casi finalizando esta lista y no podía faltar aquí el trabajo que proyectó definitivamente a la banda neoyorquina Sonic Youth, Daydream Nation. Luego de este disco, Sonic Youth pasó a formar parte del sello Geffen, y este trabajo sin duda alguna es una de las obras maestras del noisy rock, el indie rock más guitarrero esencial. Y bien, vamos, como dije al principio, a incluir en esta lista un disco que tiene mucho material en estudio, pero también tiene material en directo, pero todo inédito hasta ese momento en la discografía de la banda irlandesa U2. Me refiero a Rattle 'Em Home, que también recibió un tratamiento cinematográfico. Aquí hay material nuevo, tremendamente interesante. Es el disco que continúa a el exitosísimo Joshua Tree. Y aquí en este trabajo hay invitados especiales como B.B. King. Bien, cerramos esta lista de los 50 mejores álbumes dobles o imprescindibles, favoritos míos, evidentemente, que pienso que todo el mundo debería conocer y, si es posible, tener físicamente en su colección. Discos que para sus artistas, incluso para los sellos que no siempre o casi nunca estaban dados a la posibilidad de editar álbumes dobles porque aumentaban los costos, no se aseguraba que se vendieran en la misma cantidad y a la misma velocidad que un disco sencillo, pero que en definitiva muchos
artistas, muchas agrupaciones se imponían para editar su nuevo material en ese formato doble. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si Chicago hubiera separado todo ese material de sus discos? Su discografía sería aún mayor. ¿O qué hubiera pasado si grupos que publicaban 2 discos en un solo año, e incluso a veces 3, como en el caso de Creedence Clearwater Revival, hubieran decidido juntar todas esas canciones para editar álbumes dobles? Especulación. En todo caso, muchas gracias por llegar hasta aquí en este episodio especialísimo de las Crónicas Calidoscópicas. Muchas gracias por el apoyo a este canal. Sin ese apoyo, este canal probablemente no pudiera existir. Una presentación de revista ladosis.com, donde pueden conseguir buena parte, quizá hasta todas las reseñas de estos 50 álbumes dobles. Yo soy Juan Carlos Ballesta y hasta un nuevo episodio. Gracias.